Cuarta y última enseñanza formal del retiro de verano 2019. Hoy vamos a terminar ya de darle el giro, ¿no?, al mandala, y no sé si quedará tiempo para dialogar un poco, si fuera necesario, a ver cómo vamos de tiempo, ¿no? Hoy quiero acercarme al término verdad y conocimiento, ¿no? No tengo el mandala aquí, ¿es ese? ¿Sí? Vale. Entonces vamos con el apartado verdad. En griego el término usado es aletheia o aletheia, no sé cómo se pronuncia. Muy bonita, fonéticamente hablando, ¿no? El significado etimológico del griego es sin velos o desvelada. Y para el hebreo clásico hay otro término que se llama emuná, que significa confianza, ¿no? Primariamente confianza o fidelidad, ¿no? Ese es el origen etimológico de la palabra verdad, ¿no? El uso de la palabra verdad abarca asimismo otras, ¿no?, en otra semántica, como honestidad, sinceridad y buena fe. Así en general, ¿no? Son aspectos relacionados con la verdad en el ser humano. ¿Qué pasa con los seres humanos, no? Que si nos acercamos al concepto verdad, ¿no?, veremos que es expresada de diferentes formas o maneras por distintas doctrinas o corrientes de pensamiento, ¿no? Y las teorías sobre la verdad continúan siendo ampliamente debatidas, ¿no? Hay posiciones diferentes acerca de cuestiones como las que voy a preguntar ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que constituye la verdad? ¿Con qué criterio podemos identificarla y definirla? ¿El ser humano posee conocimientos innatos, ¿no?, o los va adquiriendo con el tiempo, ¿no? Existe la verdad de la revelación, ¿no?, como me ha venido en el retiro, los rishis se llamaban, ¿no?, los antiguos sabios del Vedanta, ¿no?, que tenían la capacidad de recibir la verdad y transmitirla a través de la oralidad, ¿no? Entonces existe la verdad revelada, o la verdad solamente se alcanza a través del desarrollo de la razón, del intelecto. ¿Dónde queda la experiencia de la verdad? ¿La verdad es la tuya o la mía? ¿Hay verdad objetiva? ¿O todo es interpretado y hablaríamos de una verdad subjetiva, ¿no?
En el budismo se habla de verdad relativa y de verdad absoluta. Pues casi nada con lo del mandala, con lo de verdad, ¿no? Porque nuestra base de práctica está fundamentada en las 4 nobles verdades. Por eso estoy tratando de acercarme a esto, ¿no? Por ejemplo, es verdad que nos vamos a morir. Desde que naces, ya te estás muriendo. Eso es verdad. El que se quiera mentir, allá con su asunto, ¿no? Es verdad que la meditación proporciona cambios estructurales en la persona, pero la persona se miente cuando manipula la práctica según sus gustos y antipatías. Aunque es verdad que el maestro se levanta y corrige algunos troncos que son olivos, ¿no? Cuando llega a mi sitio y miro, digo, mi cachi, algunos se transformaron y otros vamos a seguir trabajando con ellos, ¿no? Pero es verdad que el del Dharma es de un poder transformador bellísimo, ¿no? Deberíamos sacar fotos al principio y al final del retiro, ¿no? Para ver lo verdadero del cambio, ¿no? Da igual que vayas para un lado o para otro, ¿no? No estoy diciendo de que tengamos que estar de una manera especial, ¿no? Pueden estar cabradísimos hoy con el maestro después de estos días de práctica, ¿no? O esté todo bien, ¿no? Como Ana entra por allí por el Dokusan, que fue la última, notó un ataque de risa, ¿no? Esta que tiene un chute de alegría, ¿no? Y decía, qué bueno, ¿no? Hace un par de años, en una noche oscura del alma, algunos estaban allí, de los presentes. El universo se abrió en esa noche y dijo que la verdad y el amor son los hilos que mueven el universo. Si todos tenemos claro que el amor no es el apego, que es la verdad a la que se refería el universo, se refiere el universo, ¿no? La verdad es lo cierto, lo opuesto a la mentira. Y esto nos lleva al corazón de nuestra práctica, ¿no? A esa flor tan bonita que la llamamos la prajna paramita, ¿no? La emergencia de la gran sabiduría paramita para poder llevar a otros hasta esa orilla del despertar, ¿no? Entonces, en ese sutra que cantamos, ¿no? Todos los días, por la mañana, por la noche, a veces en español, a veces en japonés, ¿no?
la esencia del Sutra de la Gran Sabiduría apunta a que saber es tener certeza. Y es un diálogo muy, muy hermoso, ¿no? Si se fijan, pongan la atención en el sutra. Es una enseñanza muy profunda, ¿no? Es un diálogo entre el discípulo más antiguo de Siddhartha, ¿no? Se llama Sariputra, como el de los más sabios, ¿no? Y está dialogando con un arquetipo, ¿no? Una fuerza energética, ¿sí? Que es el Bodhisattva Kanseon, ¿no? El del corazón. Es un diálogo entre ellos, ¿no? Y digamos que dialogan sobre la verdad de los fenómenos, ¿no? Sobre la comprensión de la naturaleza real de la existencia. Y el sutra, entre otras cosas, acaba diciendo, es la verdad sin error. ¿Sí? ¿Recuerdan? Entonces, ¿a qué se refiere es la verdad sin error, ¿no? La respuesta está directamente relacionada con la pregunta ¿quiénes somos? Y no solo tener certeza real de quiénes somos, sino tener el conocimiento verdadero de cuál es la naturaleza de todos los fenómenos. ¿Y cuál es la enseñanza del sutra? Que es verdad. ¿Sí, chicos? Sunya, ¿no? Sunyata, ¿no? Ku. Es verdad que todos los fenómenos son o están vacíos. Todo está vacío de vacío. Por lo tanto, es verdad que todo está lleno de todo. Esta expresión surge desde la experiencia, no desde la rumiación del pensamiento. Por eso hay un orden para mí en la enseñanza, ¿no? De este retiro, para poder acercarme ahora a la verdad y al conocimiento. Porque hoy, ¿no? Estamos más fundidos con el sonido del agua que cae, del aleteo de la paloma, del perro que ladra, de la voz que va y viene, ¿no? Estamos más envueltos en la presencia. Y esto es verdad. Entonces, experimentar esto es la principal aspiración del practicante de una vía de conocimiento como esta y como otras. Ustedes tienen que ir para atrás otra vez con el mandala, ¿no? A la primera palabra, a la aspiración, ¿no?
También me vino esta tarde en el sasen que acabamos de compartir que, por ejemplo, ¿cuándo me vino? ¿Esta tarde? O no sé, ¿no? Esto es de Decimal, ¿no? Dice, si alguien me pregunta a qué religión pertenezco, le digo al Sutra de la Gran Sabiduría, ¿no? A la Prajna Paramita. ¿Tú cómo le explicas a la gente eso? ¿Cómo le explicas a la gente lo que es la Prajna Paramita? O el concepto de religión, ¿no? ¿O qué diantres es eso del Zen, ¿no? ¿Ustedes qué hacen? Yo sé, el Zen es tan bonito que no puede ser vulnerado por las palabras, no puede estar encerrado en categorías, porque la experiencia de la instantaneidad es de un brillo, de una expansión, de un recogerse. No tenemos la posibilidad de tener esta experiencia verdadera si no nos abrimos, ¿no? A esa fidelidad, ¿no? Que sería el origen de la palabra verdad, ¿no? El Zen es un camino real, ¿no? Que trasciende las palabras. David, ¿puedo compartir un poquito de lo del Dokusan? Porque las entrevistas son privadas, pero fue tan hermoso lo que me compartió hoy David, ¿no? Decía que había experimentado como que todo era música, ¿no? Que la práctica, ¿no? Era música, algo así, me decías, ¿no? Y yo, ¿pero qué pasada, no? O sea, todo el universo es música, ¿no? Y todo de una armonía maravillosa, ¿no? Quizá tocaron algo de esa música insonora de la que habla David, por ejemplo, hace un ratito, ¿no? En ese sasen en el que parece que no había nadie, ¿no? Nada. Y ahí estábamos todos, ¿no? Y el universo con nosotros, ¿no? Cuando esa experiencia se da, ¿no? Cuando uno escucha esa música sin pretenderlo, el tiempo, ¿no? Da paso a la infinitud. ¿Y cómo se experimenta eso? Porque una y uno se siente presente en el presente. Quizá esta experiencia, que es verdadera, a ti no te surgió, ¿no? Entonces, paren el mono, ¿no? Cachi que no estuve atento. Si el maestro lo dice es que fue ahí, ¿no? Y yo dónde estaba, ¿no? Empiezan las peleas, ¿no? ¿No? A lo mejor te ocurrió con los cuencos, no sé, duchándote, tosiendo, no lo sé. Cada uno experimenta la misma verdad y no tiene por qué ser en ese preciso instante, ¿no?
O sea, no es igual para todos. Pero la experiencia sí que es igual para todos. Así que el término verdad está muy presente en el budismo y de hecho para nosotros es fundamental tener como referencia y apoyo una y otra vez para poder escuchar ese sonido, esa música, las cuatro nobles verdades. Insisto en que esto no es un dogma, esto no es un nuevo catecismo. Las cuatro nobles verdades son la expresión de la recta comprensión. Por eso las cuatro nobles verdades nos llevan al último apartado del mandala, que es el conocimiento o la comprensión. El término verdad en el budismo es con dos K, sakka, que se traduce como aquello que es real. Eso no significa que a lo que apunta esta pedagogía, esta doctrina, tenga que ser sublime o noble, ¿no? O bueno. Y después se las cataloga de nobles, ¿no? Verdades, porque son hechos reales, ¿no? Son inalterables, ¿no? Son universales. Entonces, las cuatro nobles verdades expresan la ruta a seguir en este sendero armónico, que fue la expresión que utilicé el primer día de la enseñanza. Y en resumen, la verdad que transmitió Siddhartha podría ser esta, ¿no? Por lo general codiciamos y nos inclinamos a pegarnos a estados pasajeros y cosas que son incapaces de satisfacernos y por lo tanto son dolorosas. Esto no es una especulación, Ya digo que no es un dogma o una creencia, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la verdad de la que habla el budismo, ¿no? Para poder tener la experiencia verdadera hay que encontrar el canal receptor, ¿no? Es decir, hay que oír las enseñanzas, ¿no? Y confiar en que la práctica te lleva a una comprensión de este anuncio universal, ¿no? Y cuando tengas la experiencia de que lo comprendes, hay que continuar practicando, ¿no? No hay otra manera de hacer. No hay otra manera de hacer. Y esta tradición lleva expresándose así hace milenios, ¿no? Es verdad que el Buda fue un humanista convencido. Él no se preocupó por cuál es el origen del mundo.
de dónde venimos, a dónde vamos. A él le tocó realmente su propio desasosiego interior, que es lo que le puso en marcha, ¿no? Y al encontrar la causa de ese sufrimiento, se comprometió, ¿no?, como bodhisattva, como el primer bodhisattva, a compartir esta verdad, ¿no?, durante el resto de sus días, ¿no? Él creía, ¿no?, confiaba, ¿no?, sabía de la capacidad de la naturaleza del corazón del hombre y de la mujer, de la bondad, de la luz innata que hay en cada uno de los seres. Y él creía, confiaba en la capacidad que tiene el ser humano para corregir, ¿no?, su error en la mirada. Él confiaba en la noble aspiración del ser humano cuando dirige todos sus esfuerzos, toda su energía, medita, ¿no?, con el humilde deseo de ser feliz, ¿no?, de experimentar un estado de dicha, de gozo. Entonces lo que el Buda nos propone es un camino de experiencia. Esta es la verdad en el budismo. Más que reflexionar sobre ella, aunque es importante entenderla, hay que practicarla, ¿no? Por eso también se dice que es más importante el cómo que el quién en este proceso de vuelta a casa. Voy de nuevo a mencionar, ¿no?, la esencia de esta experiencia, ¿no?, en cada una de las 4 nobles verdades, ¿no?, que no por haberlas oído significa que estemos libres, ¿no?, de la falta de atención en nuestras cotidianidades. La primera noble verdad se la conoce como la verdad del malestar existencial. Partiendo de esta verdad, uno debe aplicar la atención consciente para reconocer su dolor y desde ahí cómo se manifiesta el sufrimiento en todas sus formas, sensoriales, corporales, emocionales, psicológicas, mentales, espirituales incluso. Estamos en dukkha, ¿no? Entonces, el ejercicio de la atención consciente para nosotros, ¿no?, implica mantenerte en la conciencia clara del dolor y del sufrimiento en ti mismo y en todos los seres en sus distintas formas, ¿no? Ese es el primer paso. Es un axioma universal, ¿eh? A todos nos toca esta verdad. Vivir de espaldas es jugar
a- al escondite y a vivir basado en la mentira. La segunda noble verdad habla de las causas del dolor y del sufrimiento. Es un estado de ofuscación existencial, de falta de realidad. Está fuera de tono del ser humano. Así que la práctica de la atención consciente consistiría en mantenerse en una conciencia clara que reconoce las raíces de este malestar, indaga en ella, porque hay un trabajo que hacer, comprende hacia dónde te están dirigiendo de manera condicionada y abandona las causas del dolor y del sufrimiento en uno mismo, en los demás y en toda su forma. Y ya sabemos que la raíz básica de este profundo desasosiego tiene que ver con la relación que tú mantienes con el apego o con cualquier tipo de identificación. El más gordo es tu autoimagen. La tercera noble verdad es la afirmación del estado de gozo, de dicha y de felicidad auténtica, que podemos entenderla como todos los seres humanos tenemos el poder de experimentar esto. Nirodha, el nirvana, ¿no? Sukha, en pali. La atención consciente en este caso, en la tercera, es la aplicación al darse cuenta de cuándo estamos experimentando este estado de gozo interno, no solo en uno mismo. Y es ahí donde irrumpe con fuerza, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, la figura del bodhisattva, de la bodhisattva, en el camino del gran vehículo, llamado Mahayana, en la que el ideal, ¿no?, es que todos los seres sean felices, ¿no? Eso lo tenemos en el canto de los inconmensurables por la mañana, ¿no? Estamos ahí reverberando en la tercera noble verdad, ¿no?, para que vean el sentido del rito, del poder. Y cada mañana, ¿no?, proyectamos nuestra aspiración por ahí, ¿no? Que todos los seres gocen del amor incondicional, que todos los seres se liberen del sufrimiento y de sus causas. Aquí y ahora practico con ecuanimidad, ¿no?, porque es desde ahí, ¿no?, sin tomar partido ni por ni contra, dejando a un lado tus antipatías y preferencias, porque has equilibrado, ¿no?, tus exabruptos existenciales, te aceptas como un ser en proceso, pero en el gozo y la dicha interna de ser lo que está haciendo en cada momento.
o sea, te has liberado. Entonces esta liberación para nosotros es una meta, por un lado individual y por otro lado colectiva, ¿no? Porque nosotros somos en interdependencia. Entonces hay que evitar caer en el llamado contentamiento. De eso no habló Siddhartha, que es lo que mal se entiende por ahí en algunas doctrinas de New Age, como las llamo yo, ¿no? El gozo de la dicha del ser no tiene que ver con relajarte un poco de tus neurosis particulares, ¿no? Hablamos de la conexión real con lo real que somos, ¿no? Y la cuarta noble verdad, ¿no?, enseña el camino para liberarse de las falsas ataduras de la autoimagen, muestra el sendero para que nos ejercitemos en él, ¿no? La cuarta noble verdad en este sentido es la aplicación de la atención consciente para comprender que la práctica lo que requiere es práctica, para permanecer lo máximo que podamos en un estado de conciencia clara, ¿no?, en esa experiencia.